recuerdos que motivan este cantar. Me trajeron tristes recuerdos que motivan este cantar. La esperanza de que algún día tu cariño vuelva a tener que bueno, ya estamos en contacto con Roberto Rimoldi Fraga. Hola Roberto, ¿cómo te va? Paco Montaña te habla. Buenas tardes, Paco, ¿cómo te va? Mucho gusto por estar dialogando con vos y con la mesa. De una manera, gracias. Muchas gracias. Bueno, coméntame algo de tu historia, que es bastante abultada. ¿Cómo comenzó toda la carrera tuya con la música? Bueno, comenzó con la ilusión de un chico que le gustaba mucho, porque era muy chico, tenía 6, 7 años, cuando empecé a entreverarme con todo lo que tenía que ver con la tradición. Me gustaba mucho el baile, me gustaba mucho eran las danzas, sobre todo el malambo, y empecé así como solista, y después, bueno, me fui arrimando después de la danza a lo que tenía que ver con la guitarra, y después con el canto, y después con la parte actoral, que fueron evolucionando las cosas, pero fue un poco el hecho de lo que vivíamos en esa época los chicos y los jóvenes, en donde siempre estaba la guitarra en todos lados y donde se practicaba todo lo que era el sentimiento de lo nuestro, en el lugar donde había una posibilidad de canto y de practicar el acercamiento de los muchachos, de las chicas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Te habla Sandra Villalba? Hola Sandra, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís? Muy bien, muy contentos de tenerte acá en la línea, en FM Espacio 91.7, en Entre Mate y Mate. Y todo esto que contabas de que en la casa siempre había una guitarra y que uno tenía más acceso, todas esas cosas que se enseñaban en la escuela, los bailes, todo eso, uno lo podía practicar, los padres escuchaban folclore, había mucha difusión. ¿Y qué pasa con esto ahora? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, de alguna manera, todo esto que vos estás recabando tiene que ver con lo que nosotros nos formamos, tenían que ver lo que eran las sociedades de fomento en los lugares, las entidades intermedias, se practicaba mucho en las escuelas. Y bueno, evidentemente hay cosas que a veces los propios poderes van dando vuelta en lo que es a veces dar por tierra con lo que significa la tradición de un pueblo, la falta de tener referencia en lo que hace no solamente al canto, a las costumbres y a las danzas, sino también a la historia de un pueblo. Es el hecho en sí de ir mezclando cosas que no tienen que ver con la esencia, con lo que hace a la idiosincrasia, la forma de vida, la identidad de un pueblo, que evidentemente es lo que mantiene vivas todo lo que hace a las raíces, ¿no? Entonces yo creo que eso a veces es donde no evolucionan las secretarías de cultura, no se preocupan tanto por realmente tratar de formar al chico como si fuese una planta, y evidentemente darle todas las herramientas que necesita alguien para cultivarse, para conocer, para saber quiénes fueron sus mayores, qué pasó en la historia de ese pueblo. Entonces a veces esas cosas se van mezclando con la política, y la política va desviando realmente lo que es la esencia de la cultura de una nación. Ocurre que a veces en las escuelas también falta esto de enseñanza folclórica. Yo me acuerdo, yo no soy muy grande, pero bueno, tenía como folclore en la escuela, o se daba algo relacionado con lo criollo, soguería, todo ese estilo que forma parte de lo nuestro, que ahora está perdido. Bueno, ahora con la pandemia realmente total, ¿no? Es algo que no está pasando, pero tendría que volver a aplicarse y a haber gestiones con respecto a la educación, para que esto pueda trascender. Sin duda, te digo una cosa, que evidentemente ahora estamos encontrando mucha justificación con la pandemia, pero esto viene de antes de la pandemia. Sí, también. Acá hay una falta, evidentemente, de compromiso de la gente que evidentemente orienta, de la gente que inculca, de
de la gente que da las premisas como para poder ir formándose. Como vos bien decís, existía como materia el folclore en su momento en algunas escuelas. Y aparte, vos tenés la condición de que ibas con orgullo a bailar o a decir un verso, un relato, cuando te tocaba una fecha patria, y que a veces uno reniega de lo que es hoy en día, donde a veces las docentes equivocadamente le dicen al chico: no, vamos a tener un fin de semana largo. No, vos tenés que de alguna manera recordar que por esa fecha que te recuerda, murió gente, y dio lo mejor de su vida para que heredase con esto que significa tener mejor calidad, y tener independencia, y tener libertades, cosas por el estilo, que se sacrificaron gente para lograr eso. Entonces no se puede ignorar y hacer 4 días más para que la gente tenga más posibilidades de irse afuera o estar, en el caso puntual de lo que es la educación, no concurrir a clase. Entonces estas son las falencias que evidentemente hay que tomar recaudo, y evidentemente hay que poner las barbas en remojo quienes tienen la condición de educar y de formar. Claro, eso ocurre ahora, pero bueno, yo ya tengo bastantes años, y yo recuerdo que cuando comencé la primaria, teníamos nosotros una profesora de baile, y bueno, ahí yo aprendí a bailar folclore, el malambo, todas esas cosas, y que bueno, después me sirvieron para distintas cosas. Y por eso te digo, ahora pasa todo eso de los feriados. Antes no faltaban ningún día de clase las maestras, ¿sí? No, sin duda, porque no hay, tenemos que consensuar la cosa de cómo corresponde, en el hecho de decir, el hecho de la docencia, el hecho de la didáctica, el hecho de ser maestro, es una vocación, es un premio de la vida poder enseñar, tener la condición. Nosotros teníamos, en cierto modo, que no hace tantos años, el hecho de rescatar la figura que se decía la segunda mamá. ¿Por qué se decía la segunda mamá? Porque era la persona que contemplaba todas las problemáticas que había en la casa, entonces donde fortalecía, donde había un problema, en el hecho de, era más psicóloga que maestra. Entonces era acompañar al chico en el problema que tenía afuera o en la propia casa, y tratar de suavizarlo y acompañarlo en el agujero que se le producía, el hecho a veces de problemas donde había problemas económicos, donde había problemas de pareja, donde había problemas de ausencia de padres. Bueno, todo este tipo de cosas estaban condicionadas las maestras para suplir a la persona que estaba faltando en el hogar. Claro. Entonces, evidentemente, todo eso tiene que ver con lo que hace a lo que nos está faltando, que es la educación, porque un pueblo que tiene educación se maneja personalmente mejor, se defiende mejor, conoce las leyes, conoce cómo reaccionar cuando lo quieren avasallar. Entonces eso es lo que tenemos que de alguna manera rescatar, que la gente se instruya, que la gente, evidentemente, el pueblo en sí, se vaya informando de cómo es la cosa, cómo se puede llegar a manejar, y tener la condición realmente mental de decir, esto es lo que nos va a convenir para tener mejor calidad de vida. Claro, por supuesto. Te voy a cambiar de conversación, discúlpame, pero... No te tengo que disculpar, por el contrario, a mí me interesa al igual que vos, y creo que a la audiencia también. No, pues si hablamos esencialmente de lo que uno hace, a veces es el hecho de decir, bueno, ya es la cosa remanida de escuchar a una persona que va a hablar de lo que está haciendo, pero también hay cosas que como ser humano, como ciudadano, duelen. Entonces, cuando uno tiene la responsabilidad de historia, de trayectoria, y tiene un micrófono, tiene que decir también las cosas que siente. No, por supuesto. Lo que yo te hago la pregunta, que fuiste nombrado padrino allá en La Rioja, ¿por qué fue? Bueno, porque evidentemente cuando yo llego a La Rioja por primera vez, evidentemente mi canto tenía mucho, pero había gente que pensaba que yo era riojano. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo le estaba cantando a lo que no figuraba en la historia oficial, que era una revisión histórica, los verdaderos caudillos que habían peleado en esa zona. Entiéndase, Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, toda gente que tenía que ver con lo que significaba la presión de lo que venía el Imperio Español, los godos, los realistas, que venían asolando pueblos
Y evidentemente esa gente fue la que defendió a ultranza todo lo que significaba su propia tierra, su propio ancestro, que tenga con su formación en cuanto a lo que eran los más viejos. Y bueno, se hicieron carne de eso. Y cuando yo voy a La Rioja, estaba toda la otra política, todos los otros próceres que no tenían nada que ver con eso. ¿Y dónde están los próceres riojanos? Claro. Bueno, automáticamente el reconocimiento vino por ese lado, en el sentido de entender que yo me preocupaba por eso. Y bueno, al otro año que voy, ya me nombran padrino de la primera chaya que hubo, después padrino de la provincia, y claro, tuve el resultado satisfactorio que a la entrada de la provincia, donde estaba el destacamento, sí, se había puesto la imagen de Facundo y el busto de Chacho Peñalosa, de Ángel Vicente Peñalosa el Chacho. sí, obvio. También fuiste convocado como presidente, ¿no? Para repatriar los restos de Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso es un premio de la vida, eso es la verdad que evidentemente se dio en una circunstancia donde era muy difícil porque teníamos en carne viva lo que era Malvinas. Y entonces Claro, había que ir a negociar, había que ir a discutir, había que ir a fijar posiciones con el enemigo. En cierto modo uno tenía que ir a buscar al patriarca, ir a buscar al brigadier a Southampton, que es un pueblo de Inglaterra, donde estaba en cierto modo enterrado junto con Manuelita, con su hija, y sí, teníamos que negociar con la Cancillería inglesa el hecho de decir, bueno, queremos llevarlo a nuestro país de nuevo. claro, Bueno, después de un filtro de muchas preguntas y cosas por el estilo, se llegó a la conclusión que evidentemente se pudo realizar. Bueno, de ahí de Southampton fuimos a Londres, y de Londres en un avión más chico llegamos a Orly, a Francia, a París. Se le hizo el homenaje de un expresidente con formación militar, bandera media asta, el presidente francés despidiéndolo. Y bueno, de ahí a un avión de la Fuerza Aérea Argentina nos estaba esperando, con lo cual vinimos volando hacia Rosario. En Rosario nos recibió el presidente, de ahí subimos a un patrullero Murature que vinimos navegando Paraná hacia arriba. Al llegar a la altura de donde hace el recodo del Paraná, que es en San Pedro, se hizo una especie así de entrega de ofrendas florales al río, celebrando, recordando lo que fue la vuelta de Obligado, algo que fue un hito importantísimo, porque fue un movimiento por supuesto que hubo una estrategia militar de Lucio Mansilla, pero un movimiento del campo, campeones, capataces, mensuales, y evidentemente dijeron basta todo lo que significaba la invasión de los anglo-franceses, y sí, bueno, se hizo como un corralito con cadenas y botes, claro, y bueno, se les demostró que evidentemente eran los dueños del mar, pero acá tenían que respetar los ríos internos, porque había una confederación argentina que la presidía don Juan Manuel de Rosas. muy bien, muy bien. Y esa foto no te la borras más, ¿no? No, eso está grabado a fuego como el postre Balcarce, sí, directamente. Eso son indelebles, no sé, eso evidentemente no se sacará más del corazón, del sentimiento, y bueno, y premios. Por eso dije que Claro, es un premio de la vida que se dio por circunstancias que evidentemente capaz que con otro gobierno no podía haber sido, con otro momento histórico no podía haber sido, y bueno, se dieron cosas que evidentemente a uno le dan esa distinción y la posibilidad de haberlo cumplido, haberlo propuesto y que se realice. Entonces así que cuando llegamos a la Recoleta, yo apoyé mi mano arriba del cajón y le dije, brigadier, misión cumplida. Sí, Y sí. con eso evidentemente lindo, está hoy en día en su lugar, en Argentina y junto con su familiar. ¿Cómo llegaste a esa admiración a Rosas, desde la parte de la rebeldía? ¿Qué fue lo que te acercó a él? No, ¿sabés qué sucede? Yo tenía una madre que era muy lectora, y yo soy el más chico de los hermanos, ¿no? Somos 3 hermanos, y siempre nos ponía métodos y cosas. Evidentemente en ese momento lo que prevalecía era el interés por las cosas. A mí me gustaba mucho la historia, pero la que me inculcaba mucho era mamá en ese sentido, y tenía una costumbre que nos hacía leer libros y subrayar las frases que nos quedaban o que nos llamaban la atención. Bien. Y después cuando vos le decías, bueno mamá, es muy interesante, lo terminé, bueno, cerralo y contame qué entendiste.
Esto con Claro. 7 años, 8 años, otro Sí. con hermano más grande por ahí con 12 y otra más grande con 17. Pero el tema era ese, saber realmente interpretar desde la óptica que tenía de chico y buscar las formas, evidentemente, de entender cuáles eran las circunstancias que le habían llevado a ese individuo y por qué había gente que lo maldecía y lo trataba mal y había otra gente que lo ensalzaba y lo adoraba a ultranza. Entonces esas cosas significaba que había que buscar una especie de equilibrio en el medio y entender el por qué había sido con las cosas internas y con las cosas externas. Y bueno, ahí uno se fue formando la realidad de por qué evidentemente pasaba lo que pasaba con la historia oficial y con esta historia que estaba postergada. Bien, esa Y uno llegó a la interpretación. conclusión a entender de que la historia se pinta de acuerdo a conveniencias y a figuraciones. Claro, Porque claro. generalmente la gente que escribe tiene algún pariente que lo quiere destacar y lo quiere hacer figurar. Bueno, estas Sí, cosas sí. pasaron así. Siempre pasa. Es así, es Sí, algo si que... vos te remontás a nuestros días, perdón, Sí. te remontás a nuestros días vas a encontrar eso. Hay gente que estuvo Sí. muy bien con una gestión de gobierno y otra que estuvo muy mal. Claro. Entonces uno va a ganar bien y otro va a ganar pésimo. Y ese ejercicio hay que hacerlo todo el tiempo realmente, porque hay intereses de todos lados y uno como ciudadano tiene que hacer esa lectura. Por supuesto, Sandra, que la cosa pasa por ahí. Uno tiene que por lo menos tratar de informarse en la preocupación que cuando uno tiene una charla o una discusión o un intercambio de criterios, de conceptos, tenés que tener un bagaje como para poder tener un argumento válido de lo que estás diciendo. Por eso siempre digo la frase que vos no podés amar lo que no conocés. Y esto lo aplicás en todo, en la vida, en la pareja, en la relación, en el trabajo, ¿entendés? Si vos no estás empapado realmente en lo que conoces, eso es lo mismo que en una fábrica, el hombre que es el capataz o el número uno de la fábrica, tiene que saber el trabajo del tipo que recién empieza, Ujú. ¿entendés? Porque es la forma de demostrar capacidad y hacer enseñanza, o hacer didáctica. Yo creo que el tema pasa por ahí. Uno, evidentemente, es jefe o tiene condiciones cuando pasó por todas las estaciones. Entonces yo creo que eso es lo que a nosotros nos da la distinción o en cierto modo el hecho del reconocimiento a lo que es trayectoria, a lo que significa experiencia, todo este tipo de cosas que hacen falta, porque adolecemos de mucha improvisación nosotros. Sí, Tenemos dos cosas que son nefastas como sociedad: la improvisación y los intermediarios. Por supuesto. No es lógico que un tipo que es un productor le den 15 pesos por un cajón de morrones y acá vale 1000. claro, ¿qué El pasa que en el está en el medio? medio se lo lleva. Sí, sí, sí. El que está en el medio se lleva todo. Entonces eso es una industria paralela que está en cierto modo solapada, escondida, y esto es lo que gravita en el bolsillo del que está más abajo. Claro, claro. ¿Me entienden, no? Sí. Lo que estoy No, diciendo, ¿no? sí, ¿Me sí, explico? sí, Roberto. Bueno, mirá. Por eso es lo que yo digo, son cosas que evidentemente adolecen de la falta de compromiso, porque si uno dijese, por ejemplo, en el rubro, en lo que sea, es decir, mañana a la mañana saco la bici, o voy con, no sé, caminándolo, pero no cargo nafta, pero lo claro. tiene que hacer el 80% del pueblo. Sí, pero no lo hacen. No lo Y hacen. claro, no lo hacemos porque es un problema netamente argentino. Claro. Es una cuestión que evidentemente las cosas se arreglan en un bar, se arreglan en un asado, como si fuera un confesionario. Después cuando hay que actuar, ahí cuesta. No, ahí Pero miramos esto para es lo otro que no- lado. Sí. Claro, Claro que como sí. si viviéramos en Quintita, ¿viste? Entonces Sí. de la puerta para adentro, mientras a mí no me toque, Claro. como decían las viejas ricachonas, cuando yo era chico, decían, si viene el comunismo me voy a vivir al campo. ¿Entendés? Entonces verdad, esa sí. era la aplicación que tenía como, no, ahí no va a llegar nunca. Claro. No, bueno, Y sí, vos no te comprometés si salimos y matan a una chica y queman a la otra y le tiran nafta y cosas. ¿Dónde está el compromiso de decir, señores, se acabó esto? Sí, O toman por recaudo sobre supuesto. esto, o evidentemente esto sale el pueblo completo
a decir se terminó, pero no. Claro. Una marcha que evidentemente la gente ya sabe perfectamente que empieza y termina en 1 hora o en 2. Y al otro, a la hora nomás aparece otro degenerado a violar a una chiquita, Sí, o a un seguro. chico. Sí. Entonces, esto es así, falta unidad, falta responsabilidad del pueblo, unión, para salir de alguna manera a decir se terminó, basta con esto, no lo podemos soportar más. No, lo que pasa Uno es que- tiene... Claro. Sí, perdón, porque- No, dale. ¿qué pasa qué? No, te escucho. Si no va a ser un monólogo. Lo que pasa, viste que, bueno, la gente, es como decía vos antes, no le interesa, viste, cada uno vive su vida. No se preocupa por los demás. Bueno, ahí está el tema de lo que yo estoy hablando, de unidad Claro. y pensar en el próximo. Esto es así. Bueno, De una manera... y alguien también que pensó en el prójimo fue Roberto Rimoldi Fraga, que durante cuarentena hizo una canción. Bueno, eso sí, de alguna manera nació, no solamente por el hecho en sí que es un flagelo del mundo y que nos toca, no podíamos estar afuera, en el sentido de poder paliarlo de alguna manera. El título de esa canción que vos estás destacando se llama Si yo me cuido, te cuido. Pero de alguna manera es un homenaje, es una bisagra social que está dedicada en principio a médicos y médicas, a enfermeras y enfermeros, a bomberos, a policías, al castigado y devaluado y despreciado Ejército Nacional argentino que llevó la comida a las villas. Sí. Que ahí fueron con las villas a abastecer la necesidad que tenía la gente. Sí, Entonces, el reconocimiento es a todo ese estamento, a toda esa gente que le puso el pecho a la circunstancia y, hablando en sentido bélico o de guerra, están en la primera línea de fuego, combatiendo un enemigo que no se conoce realmente la maldad que trae, pero están ahí, están dando lo más preciado que es la vida. Entonces eso fue el homenaje a esa gente, Y con ese sin homenaje, ninguna duda. y con ese homenaje vamos a cerrar la nota agradeciéndote de corazón esta pequeña charla que tuvimos en Entre Mate y Mate, Roberto. Claro, te agradecemos por la atención, te mando un abrazo grande y bueno, habrá otra oportunidad que tengamos más tiempo y podemos charlar tranquilamente de lo que podemos charlar, ¿sí? Es un gusto, Paco, y un gusto, Sandra, por supuesto, el hecho de intercambiar conceptos. Y bueno, quiero dejarles un gran saludo, como yo digo, un saludo de ombú, porque es bien grande como nuestra planta, para toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos tratando de no doblegarse, de no bajar la cabeza, y lo que uno puede dejar a un nivel de lo que significaría estar misionando, que la gente escuche y tome recaudo y reflexione ante estas lo que está sucediendo. De alguna manera, estas avatares que nos da la circunstancia de vida, evidentemente uno siempre ha venido con el tema de ponerle el pecho, el oído y sobre todo tratar de entender muchas veces lo que la gente no puede llegar a opinar. Pero en la sumatoria está el compromiso y el hecho de la presencia que mueve mucha gente y a su vez tiene la condición de demostrar que están presentes. Así es, Muchísimas gracias. Roberto, gracias a vos y nos vamos con este tema, me cuido, te cuido. Gracias. Gracias, Roberto. A ustedes dos, gracias por todo. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Avancemos todos juntos aunque crezca la marea. Lazos de unión que nos guíen para enfrentar la pandemia. Las puertas están cerradas y el corazón bien abierto. Con la razón desde el alma busco este futuro incierto. Vamos, Yuyo, hacé sonar esas cuerdas. Cierro los ojos y veo miles de seres dispuestos, voluntarios corazones
Cierro los ojos y veo miles de seres dispuestos, voluntarios corazones, al servicio de este pueblo. Si yo me cuido, te cuido y así podré protegerte. Ganaremos la batalla, la vida sobre la muerte. La epidemia está lanzada en los hogares del mundo, pero será una bisagra del replanteo profundo. Cuando Dios ya lo decida ponerle fin al flagelo, mi pueblo iré agradeciendo con las manos hacia el cielo. Es el destino que llama la vocación de mi gente, poniendo en juego su vida, ser solidario presente. Después de haber tenido esta hermosa entrevista con Roberto Limol de Fraga, vamos a continuar con... Un homenaje a Omar Moreno Palacios, que falleció el día 16 de febrero, hace muy poco. Poeta, cantante, compositor. Vamos con dos temas de él. El primero es Por el Sur y el segundo...